empezando en el versículo 17. Vamos a leer hasta el versículo 21 y luego vamos a hacer una pequeña oración y luego seguiremos leyendo lo demás. Enviado pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros y públicamente por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pedimos, Señor, que vengas y tomes la preeminencia en este lugar, Señor. Pon a un lado al que habla, Señor, y que tú seas en el que hable y en los que escuchan, Padre. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude, Padre, a hacer tu voluntad, Padre, y a caminar, Señor, a caminar más cerca de ti, Padre. Y, Señor, danos la revelación de tu palabra, Señor, que todo lo que sea humano y carnal sea quitado de nosotros, Señor. Padre bendito, que podamos caminar, Señor, más cerca de ti, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Tomen asiento. Gloria al Señor. Entonces seguimos con la enseñanza de la que estábamos hablando el miércoles pasado, acerca de lo que es el espíritu denominacional entre nosotros. Aquí vemos a Pablo, y Pablo está a punto de ser llevado a Roma. Entonces Pablo manda a llamar a todos los ancianos de la iglesia. Vamos a seguir leyendo. Versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que hayame de acontecer, salvo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahora, aquí está hablando a los ancianos, y ancianos y obispos es la misma palabra. Si usted lee en Timoteo, que es 1 Timoteo 3, creo que es sobre Timoteo 3. Si usted le dice que el que quiere obispado, buena cosa desea. Entonces, está hablando acerca de pastor. Obispo quiere decir uno que está sobre, o uno que vigila las ovejas o el rebaño. Entonces, obispo no es como nosotros pensamos, que se nos ha enseñado de la iglesia, desde la iglesia católica, ¿verdad? Que está los monaguillos, el cura, el sacerdote, el obispo, el arzobispo, el cardenal, y luego no sé qué más sigue ahí arriba, ¿verdad? Los padres, hermanos, son un equipo de lengua, pues dicen los cardenales y los padres. Pero no estamos así, sino que un obispo es un pastor simplemente, uno que cuida las ovejas. Pero no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
sea, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No se está refiriendo a los 12, porque si no me equivoco, para este entonces Pedro ya había muerto. Se está refiriendo a los discípulos que habían hecho estos pastores, estos obispos. Versículo 31. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahora observe, Saulo de Tarso era un apóstol, ¿verdad? Pero si usted se fija, ¿a quién se le dieron las llaves del reino? A Pedro. Amén. Y Jesús dijo que Pedro dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, alimenta a mis corderos. ¿Ok? Entonces Pedro era pastor de la iglesia de Jerusalén. Si vamos a Hechos del capítulo 11, ahí mismo, no lo tengo aquí, pero creo que lo puedo encontrar acá. Hechos del capítulo 11, observe lo que pasa. A Pedro, el Espíritu Santo le dice que vaya con Cornelio, y sin saber, Pedro les empieza a predicar, y el Espíritu Santo viene sobre la casa de Cornelio. Entonces los hermanos se enojan con Pedro y le dicen: ¿por qué les predicaste si ellos son gentiles? ¿Por qué entraste? Entonces Pedro les dice la razón por la que ellos entraron a la casa, que lo que el Espíritu Santo le había dicho. ¿Se acuerdan? Si usted lee, dice que el Espíritu Santo le dijo que bajo un lienzo del cielo, como un pedazo de tela, y en ese lienzo venían todo tipo de animales que se les había ordenado en la ley que no comieran. Y entonces la voz le dijo a Pedro: come. Y Pedro dijo: Señor, nada inmundo ha entrado en mi boca, nada inmundo. Entonces la voz le dijo: no llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Entonces esa misma voz le dice: ahí vienen varios hombres, no sé, no me acuerdo cuántos son, 3 creo, y dice: vienen y te van a decir que vayas con ellos, síguelos. Pedro va con ellos, Cornelio lo está esperando. A Cornelio se le aparece un ángel, y el ángel le habla a Cornelio acerca de Pedro. Dice cómo se llamaba y que iba a estar arriba del techo. Pedro les empieza a predicar, y ni siquiera Pedro termina de predicar cuando el Espíritu Santo baja sobre aquella gente, igual como pasó en el día de Pentecostés. Por eso dice el hermano Branham, cuando habla del guía, dice: el guía no te va a llevar a hacer nada contrario a la palabra. El guía le va a dar la revelación a este discípulo, y esa misma revelación se la va a dar al otro discípulo. Si usted lee allí en Hechos capítulo 9, usted se da cuenta de lo que le pasó a Pedro, la conversión de Pablo, y se da cuenta cómo es que Pablo fue y estudió varios años, y después dice Pablo fue y habló con los otros discípulos. Ok, pero entonces observe, déjeme ver. Ok, versículo 20. Versículo 20 de Hechos capítulo 11. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces, una vez que se dieron cuenta que el Espíritu Santo bajó en la casa de Cornelio, el cual era un romano, entonces dijeron: hey, ahora no todos los discípulos hacían eso. No me estoy refiriendo a los 12, me estoy refiriendo a los nuevos convertidos. Pero porque eran judíos, pero estos fueron
noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Quiero que ponga atención. ¿Quién era el pastor de la iglesia de Jerusalén? Pedro. Y enviaron a Bernabé. Bernabé era un apóstol. ¿Okay? Bernabé era un apóstol, un enviado. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Ve usted? Bernabé era un miembro más de la iglesia, de la cual Pedro era la cabeza. El hermano Abraham lo dice muchas veces. Pedro, el hombre que tenía menos educación, el más corajudo, el que uno menos pensaba, ese fue el que el Señor escogió para ser cabeza de la iglesia de Jerusalén. Pero Pedro, aunque si se fija, Pedro fue a predicar ¿cómo se llama? Con Cornelio. Pedro fue a predicar a otros lugares. Juan era un evangelista, Juan el Amado, iba con Felipe. Si usted sigue leyendo en otros, dice que iba a otras ciudades y la gente se bautizaba en el nombre de Jesucristo y luego mandaban llamar a Pedro, porque era el pastor, para que orara por ellos para que recibieran el Espíritu Santo y los bautizaban en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, fíjese lo que hace Pedro, lo que hace Bernabé, porque para este entonces Pedro ya estaba convertido, Pablo, Saulo de Tarso ya estaba convertido. ¿Okay? Y fue convertido por mano de Bernabé y de Ananías, el profeta Ananías. ¿Dónde nos quedamos? Ok, versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Quién era varón bueno? Bernabé. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero observe, ¿quién mandó a Bernabé? La iglesia de Jerusalén. Amén. Ahora, Dios hace todo en orden. Después aquí en Antioquía esta iglesia se forma. Y ni Pablo ni Bernabé eran los pastores de la iglesia. Dios levanta un pastor en la iglesia de Antioquía. Vayamos al capítulo 13. Sí, capítulo 13. Había versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y usted había dones. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, así dice aquí, me echan la culpa. Esto lo vamos a borrar para que no digan, mandamos a la Biblia de la corte. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Ve usted lo importante del ayuno? Amén. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces, número 1, ¿qué pasó? Pablo ya traía el don, Dios ya le había hablado, Pablo tenía el ministerio, pero ahora estaba siendo confirmado por el Espíritu Santo en la iglesia que estaba en Antioquía. Amén. Ahora ya no era, si se fija, no era que Pedro, observe el orden del Espíritu Santo. No era que Pedro, o que el Espíritu Santo, fíjese, el Espíritu Santo no habló a la iglesia de Jerusalén
y le dijo a Pedro: Pedro, manda cartas a la iglesia de Antioquía y diles que me separen a Bernabé y a Pablo, o a Saulo de Tarso, para servicio. ¿Verdad que no pasó eso? El Espíritu Santo es un Dios de orden. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Pablo y Bernabé estaban en la iglesia de Antioquía, y el Espíritu Santo en la iglesia de Antioquía dio la orden, no en la iglesia de Jerusalén. Por eso el hermano Branham dice que cada iglesia es soberana. Amén. Cada iglesia tiene que llegar a la soberanía donde el Espíritu Santo sea la cabeza. Amén. Ahí es donde vamos a llegar en unos minutos. Gloria al Señor. El Espíritu Santo tiene que ser la cabeza de la iglesia. Amén. No el hombre, porque cuando el hombre pone al hombre, así como decíamos la semana pasada, pusieron a Matías, ¿ve usted? ¿Y qué pasó con Matías? Nada. Bueno, a lo mejor sí pasó algo, pero no hay ningún escrito. ¿Entiende? Era para que dijera Matías, apóstol de Jesucristo, a los santos que están en Éfeso, pero no. Matías, apóstol de Jesucristo, a los santos que están en la, ¿cómo es en la expansión? ¿Cómo es en la? Se me olvidó la palabra. A los santos, a los hebreos que son los judíos que están en Roma. Y así. Pero no, Matías no escribió ninguna de esas cartas. Fue Pablo. Pablo, decía Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, apóstol y maestro de los gentiles. Nunca dijo Matías, porque Matías fue puesto por el hombre, y cuando el hombre pone al hombre, hermanos, no pasa nada. Así por lo regular pasan desastres. Vamos a ir a la escritura ahora y vamos a mirar la cabeza de la iglesia. Gloria al Señor. Vayamos ahí en Efesios. Vamos a leer 2 o 3 versículos de Efesios. Efesios capítulo 1, del versículo 20 al 23. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. La autoridad de Cristo está sobre todo nombre. Está sobre el nombre de William Branham, porque muchos, si uno no menciona a William Branham como 50,000 veces en el mensaje, ya no está predicando el mensaje. Pero sobre todo nombre en este siglo y en el venidero está el nombre de Jesucristo. Amén. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, la cabeza de la iglesia debería de ser Jesucristo en la forma del Espíritu Santo. Amén. Gobernando la iglesia. Amén. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, uno dice Jesucristo es la plenitud de Dios. Bueno, pero si Jesucristo es la cabeza de la iglesia, entonces la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces la iglesia, cuando Jesucristo es nuestra cabeza, entonces nosotros deberíamos de ser la plenitud de Dios. Por eso dijo el hermano, dijo, ¿hay algo imposible para Dios? No. Dijo, ¿hay algo imposible para la iglesia? Para la novia de Cristo no debería de existir nada imposible. Amén. Vayamos a Efesios capítulo 5. Gloria al Señor. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando llega a su casa, lea 1 Corintios 7, aparte, porque si leemos es complementario con Efesios 5. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza
a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, es un paralelo. Los hombres representamos a Cristo, las mujeres representan la iglesia. Entonces, ambos tenemos que hacer nuestra parte. Cristo tiene que ser nuestra cabeza. Amén. Por eso les digo siempre, bueno, no siempre, pero casi siempre he dicho, si Cristo no es la cabeza del hogar, entonces ese hogar está incompleto. Él tiene que ser nuestra cabeza. Amén. Yo a veces les he preguntado a las hermanos, ¿quién es la cabeza de tu hogar? No, mi marido. No, el marido es la cabeza tuya, pero la cabeza del hogar tiene que ser Cristo. Amén. Porque si el marido le dice a la mujer, ¿sabes qué? Vamos a echarnos unas cervecitas, ¿verdad que no? Oh, pero es mi cabeza, hermano. Me dijo que me podía poner pantalones y que usara minifalda y que anduviera bien apretada. No, la cabeza, entonces, la cabeza de ese marido no es Cristo. Amén. Por lo tanto, no tiene que ser, ahí es donde está el problema. Amén. Por eso le digo, lea 1 Corintios capítulo 7, léalo cuando llegue a su casa y compárelo con esto, porque nos confundimos todos y pensamos que tenemos que seguir al pastor, porque el hermano Abraham dice, el pastor es la cabeza de la iglesia. Usted lo ponemos en lo espiritual, entonces si el pastor nos dice, ay hermanita, porque alguien me dijo, no, es que el pastor fulano de tal, con el que nosotros estábamos, me dijo, ay, estás bien chaparra y tu esposo está bien alto, ¿por qué no usas tapones más altos? Dijo, él me dio permiso, hermano Sergio. Ok, pues si él eres tu cabeza, está bien, pero si tu cabeza es Cristo, vas a hacer lo que Cristo quiere. Amén. Bueno, vas a ser tu marido más chaparro. Como dijo un hermano, Señor, si no puedes hacer a mis amigos flacos, no, si no me puedes hacer a mí flaco, haz a todos mis amigos gordos. Así no funciona, ¿verdad que no? No. Queremos cambiar a los otros, a lo mejor yo tengo que cambiar yo. Pero cuando tomamos la escritura, lo que me refiero es que cuando tomamos la escritura mal, nos escudamos para hacer el pecado. El pastor me dio permiso, mi esposo me dio permiso. ¿Entiende? Por eso a mi esposa le tengo que decir, hey, a las niñas, hey, eso no está correcto. Se me mira bonito, oh, se te mira muy bonito, no está correcto. ¿Por qué? Porque no está correcto. ¿Quién es mi cabeza? Si yo quiero ser la cabeza, yo voy a actuar como la cabeza, pero va a ser un desastre. Cuando el pastor actúa como la cabeza, pero Cristo no es la cabeza de esa iglesia es un desastre. Vamos a seguir adelante. Efesios capítulo 2. Regresamos un poquito. Versículo 19 al 22. La pregunta que estamos haciendo en esta tarde es, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Amén. Porque ya nos dimos cuenta que la cabeza de la iglesia no le ordenó a Pedro que le ordenara a los hermanos de Antioquía. De la cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo, como ya había ahí maestros y profetas, el Espíritu Santo le ordenó a la iglesia de Antioquía que mandara a Bernabé y a Pablo. No fue que le pidió el permiso a la autoridad a Pedro, porque Pedro era pastor de la iglesia de Jerusalén, pero no era pastor de las demás iglesias. Amén. Aunque él había ayudado para iniciarlas, no era pastor de esas iglesias. Ve usted, si usted se regresa, por eso el hermano Abraham dijo, regrésese a la palabra. Si te regresas a la palabra, ahí encuentras todas las respuestas. Él dijo, si hay una pregunta bíblica, tiene que existir una respuesta bíblica. Amén. Gloria al Señor. Versículo 19 de Efesios capítulo 2. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En otras palabras, los profetas ya habían puesto la fundación, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Aunque en el Nuevo Testamento aún había profetas, ¿verdad? Que sí hubo profetas en lo que acabamos de leer. Pero los profetas del Antiguo Testamento habían puesto la fundación para el Mesías, y los apóstoles de Jesucristo, ellos eran directamente los 11 apóstoles, y Pablo incluido, 12,
Ellos eran indirectamente los apóstoles de Jesucristo. Ellos habían puesto la fundación para nosotros. Eso es a lo que se está refiriendo. Ustedes lo pueden mirar en televisión donde dicen, pues yo soy apóstol y yo también he puesto la fundación. ¿Cuál fundación? Si la única fundación es la que puso Pablo, el primer mensajero. Amén. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Ahora esta no es la piedra de corona, esta es la piedra del ángulo. Son unas piedras, porque ahorita tienen todas las partes del templo de Jerusalén listas. Entonces tienen las piedras angulares. Ese hombre, ¿cómo se llama ese? William Soto Santiago dice que es la piedra angular. O sea que tiene otro fundamento diferente a Cristo. Cuando aquí dice que la piedra angular es Jesucristo. Amén. Amén. Él es la piedra angular y para nosotros va a ser también la piedra de corona. Amén. Amén. No es otra cosa diferente. Entonces, la piedra angular del templo de Jerusalén mide, no creo que mide. Yo cuando pensaba que las piedras que edificaron el templo de Jerusalén, pensaba que eran piedritas así como esto. No, hermanos, son piedrononas que cada piedra mide o pesa más de 1 tonelada. Imagínense. Y la piedra, ellos ya tienen 2 piedras angulares para poner el cimiento de nuevo en el templo de Jerusalén y levantarlo. Entonces, esta piedra angular está pesada. Por eso dijo Daniel, vi que caía una piedra, ¿verdad?, que no fue cortada por manos humanas. Y caía sobre los reinos y los despedazaba, porque no creía que era una piedrecita y la onda que tenía, no. Es una piedra que pesa toneladas. Por eso el templo de Jerusalén podían venir tormentas y todo, no podían destruir las paredes. ¿Por qué? Porque estas piedras estaban muy fuertes. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, si nosotros somos parte de este templo, nuestra piedra angular es Jesucristo. No William Branham, nosotros Santiago, no Philip, ni el otro de las Filipinas, ni el no sé qué cuántos, hay como 8 o 9 octavos mensajeros. ¿Cómo pueden ser eso, Omar? Y todos dicen que tienen la revelación y que son la piedra y la piedra y la piedra. Esta enseñanza no nomás nos está sirviendo a nosotros, hermanos. Los hermanos están viendo las predicaciones por internet. Amén. Y yo quiero que les ayude a la gente y se den cuenta que si nosotros ponemos nuestra vista en el hombre, fracasamos miserablemente. Amén. Ningún hombre es mayor que Jesucristo. Ninguno. Ni William Branham. Muchos se equivocan y dicen, es que William Branham dijo, el Señor Jesucristo está aquí, lo único que falta es el cuerpo. Sí, lo único que faltaba era el cuerpo. Pero ¿cuál cuerpo? El cuerpo místico, exactamente. Amén. Porque Él estaba ahí, Él era el mensajero, Él era nuestro Eliezer. Pero Él no era el cuerpo de Jesucristo, Él era parte del cuerpo. Amén. Amén. Joseph Branham, estaba escuchando cómo lo estaba explicando, dice William Branham, tenía una porción de la plenitud. Pero cada uno de nosotros tenemos una porción de esa plenitud. Amén. Entonces, usted, si está Jesucristo, lo único que falta es el cuerpo. Sí, no se estaba refiriendo a sí mismo y no se estaba refiriendo al cuerpo literal de Jesucristo, que vamos a ver cuando subamos a los aires con Él. Si no se está refiriendo al cuerpo místico de Jesucristo, que es la novia. Amén. Gloria al Señor. Vayamos a 1 Corintios. Vamos a
capítulo 11, versículo 3. Observe, la piedra del ángulo, la piedra angular es Jesucristo. Que nadie nos engañe, hermano. Porque a mí me regalaron un libro de un hermano de Trinidad y Tobago, no me acuerdo cómo se llama. Y refutaba muchas enseñanzas que han salido, ¿no? Refutaba de refutaba. Al último dice, bueno, refuta a todo el mundo. ¿Y él cuándo se va a refutar? Pues resulta que un día se paró, también era pastor del hermano Keith. ¿Cuál el hermano Keith en la casa? Y al último dice, él era pastor de como 4 o 5 iglesias también. Y luego al último, un pastor que vino a visitarnos, porque su hija la operaron en Houston, de la espalda, se quedó con nosotros y decía, bueno, es que el hermano fulano es mi pastor. Espérate, ¿cómo tú eres pastor, pero eres tu pastor? No entiendo. Bueno, total, este hombre tenía era pastor de varias iglesias, obispo. Es lo que le digo, no está correcto. Pues al último dice el hermano Keith, la última vez que vi al hermano Keith, dice el hermano Keith, un día se levantó, teníamos una reunión de todas las iglesias que estábamos bajo su cargo, se levantó y dijo, así como William Branham está en Apocalipsis 17 y en Malaquías 4:5, a mí me pueden encontrar en tal y tal escritura. Dijo, ese es mi llamado. Se le dividió a toda la gente. ¿Por qué? Porque nosotros somos toda la escritura, hermanos. Amén. Para mí, no hay un llamado específico que diga, Sergio Hernández, tú vas a cumplir nada más esto. No. El hombre que ya cumplió esa escritura, ya vino y se fue, como dijo Jesucristo, y no lo conocieron. Antes hicieron con él todo lo que quisieron. Se burlaron de él. Pero cada uno de nosotros somos el cumplimiento de toda la escritura. Amén. Gloria al Señor. Observe, 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Verdad? O debería de ser. Cristo es la cabeza de todo varón, aunque no queramos, Él es nuestra cabeza. Y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. ¿Por qué? Porque dijo Jesucristo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y yo no hago nada sin antes ver lo que Él me está ordenando que yo haga. Entonces tiene la cabeza Cristo, y aún Cristo se tenía que sujetar a su propia palabra. Ahí mismo quédese en Corintios, en el capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3. Observe. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Ve usted? El fundamento de los profetas ya había sido puesto, ahora el fundamento de los apóstoles estaba siendo puesto por Pablo. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque Pablo nos dice, todo lo que edificamos va a ser probado por el fuego. Amén. Entonces, tenemos que ver cómo edificamos este templo. Pero observe, vayamos a Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1, versículo 8 al 11. Yo tengo hasta el 10 acá. Gálatas 1, 8 al 10. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y lo vuelve a repetir. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido,
sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, tenemos que quedarnos con ese fundamento. No podemos poner otro fundamento. No podemos poner otra cosa de la que no ha sido establecida en la iglesia, porque entonces nos convertimos en anatemas. Así como Acán. ¿Se acuerdan de Acán? Agarró el lingote de oro, ¿verdad? Y se convirtió él y su familia en anatema, porque había agarrado algo que se le había dicho, no lo agarres. Agarró el lingote de oro y también tenía un manto babilónico que había agarrado, ¿verdad? Dice que puso una mujer en la tierra, escondió el lingote de oro y puso el manto babilónico arriba del lingote de oro, y luego se sentó ahí. Pero el Espíritu Santo mostró cuál era el problema con ellos. Amén. Gloria al Señor. Vayamos a Gálatas. No es Gálatas. Sí, Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 19. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, ¿de quién es el cuerpo? De Cristo. Nadie os prive de vuestro premio. ¿De cuál premio? Del galardón que nos espera. Porque observe lo que está diciendo aquí. Afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Y no lo que está haciendo hoy en día la gente? ¿Por qué dice que afectando humildad? Porque si usted lee el capítulo, el versículo anterior, está hablando de mostrar obras para mostrar humildad. De eso no se trata aquí. Amén. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y eso no de nosotros mismos, porque es un don de Dios. Amén. Esa salvación nos lleva a hacer las obras, pero las obras no nos llevan a la salvación. Amén. Dice, y el culto a los ángeles. Eso quiere decir dos cosas: que la gente adoraba a los ángeles, o que la gente piensa que puede adorar a Dios como si fuera un ángel. Muchas de las canciones que la gente escribe se imagina como que ellos también son ángeles. Pero los ángeles no pueden adorar como nosotros. Porque nosotros tenemos un problema, que hemos nacido en pecado y venimos al mundo hablando mentiras y somos salvos por gracia. Los ángeles no pueden cantar sublime gracia. Los ángeles pueden adorar a Dios, pero ellos no saben lo que quiere decir gracia. Ellos no saben lo que quiere decir perdón. Ellos no saben lo que quiere decir misericordia. Amén. Entonces no podemos adorar como los ángeles, ni tampoco debemos de adorar a los ángeles. Amén. Muchas personas enseñan acerca de cómo mover ángeles. Cómo mover ángeles. Tú no puedes hablarle a un ángel. Que mucha gente dice, oh San Rafael, y hacen la oración a San Rafael para que San Rafael les haga el milagro, el ángel de la sanidad. No, no puedes hacer eso. Al único que debemos de adorar y al único que le debemos de hablar y al único que debemos de orar es a Jesucristo. Amén. Porque de ahí muchos entre nosotros empiezan a adorar a William Branham y hablarle a William Branham como si estuviera aquí. William Branham ya está muerto.
paseaba entre el servicio? El profeta se paseaba. ¿Cuándo? El profeta no se puede pasear aquí porque está muerto. La Biblia dice que los muertos no la saben. Y si él anda aquí, entonces él no es salvo. Y si él no es salvo, estamos creyendo un mensaje errado. ¿Verdad que sí? Entonces no puedo. Yo puedo tener la foto del hermano aquí o en mi casa, pero tenerla o no tenerla, y por eso dice el propósito de no ponerla aquí, porque tenemos que, la gente se tiene que dar cuenta que tenerla o no tenerla no te hace la diferencia. Él no murió por mí. Amén. Miren, la foto de Hoffman de Jesucristo, ese no es Jesucristo. Se miraba la forma de los ojos como mirabas como Jesucristo. Y la barba quizás, pero el hermano Branham no describe el resto de la cara de Jesucristo cuando lo miró en aquella visión. Dice, Hoffman es lo que más se asemeja. Pero por lo regular, todos estos artistas pintaban a un amigo de ellos. Es como la última cena de Leonardo da Vinci. Todos los que pintó eran sus amigos. ¿Okay? El que puso en medio era su mejor amigo, el otro era su amigo, el otro, y luego Juan el Bautista, Juan el Amado, lo que dicen que era María Magdalena, no, ese era otro amigo de él, otro un niño. Y uno que le debía dinero, ¿sabe? Como ese le debía dinero y se lo puso de Judas. Entonces, ¿usted cree que en qué mente cabe, hermano, que se le hincan y le ponen veladoras? Si esos eran los amigos de Leonardo, y manden en una broma. Y usted lee la historia y se mira bonito la foto y nos recuerda de la Santa Cena, pero cuando ya usted lee la historia detrás de eso, en realidad lo estaba haciendo porque el Papa Pío, creo que se llama Pío o León, uno de ellos, le pagó, cuando estaban haciendo la Basílica de San Pedro, le pagó a Leonardo para que hiciera todas estas pinturas, y más bien Miguel Ángel y Leonardo, y el último le salió de bien. Dicen que un día que uno de ellos no quiso hacer una pintura que el Papa le ordenó, dice que el Papa agarró un palo y le dio bien duro. Tan pibe lo que. Bueno, pero entonces aquí está, es lo que ha pasado, hermano. La gente empieza a adorar a los ángeles. Fíjense lo que dice, entremetiéndose en lo que no ha visto. ¿Por qué? Porque ellos le dicen a uno, miraste la columna de fuego. Y luego a veces la gente dice, no, pues la tienes que ver, porque si no es cierto, no la tienes que ver. Es más, el hermano Branham dijo, ni siquiera tienes que sentir nada. Porque Jesucristo no dijo que al que siente, dijo al que cree. Amen. Tienes que creer, y mi vida y tu vida va a demostrar lo que verdaderamente creemos. Pero se entremeten en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, ¿qué es lo que la gente hoy en día quiere? Quiere una emoción. Quiere que le digan, wow, ¿qué revelación tienes, hermano? ¿Qué revelación tienes? Y la gente empieza a inflar su cabeza y a inflar su cabeza. No se trata de eso. Amén. No se trata de eso. Uno no tiene que saber todo. Un día estaba allá en Nueva predicando acerca de la columna de fuego, y cuando acordé, la columna de fuego se paró atrás de la iglesia, pero ya no dije nada, ¿entiendes? Porque a veces uno dice y la gente voltea a ver dónde y a ver, y los que ni sabían que estaba ahí dicen, ay, sí, hermano, fíjese que la vi. Pero cuando se apareció la hija del hermano Juan Navarro, cuando se apareció así, yo me detuve un poquito porque usted sabe, te da todas las emociones. Me detuve un poquito y la muchacha se levantó y empezó a gritar, temblando, gritando, porque la emoción cayó sobre ella. Y luego yo ni sabía, el hermano Juan Navarro dijo, hoy se cumple el año fulano de tal que la columna de fuego se apareció en Houston. 50 y algo, ¿no? 50 y algo, porque era el 2013, por ahí, 2012. Y entonces, después de eso se acabó el culto. Y yo me senté así atrás del púlpito. Y
y pasaron dos muchachas, dos jovencitas, a orar, y su mamá de ella se quedó sentada. Entonces yo me iba a parar y para orar por ellas, ¿no? Y el Señor me dice, no las toques. Entonces usted sabe, la mente carnal de uno corre, ¿qué pecado tendrán? ¿Verdad? Dijo el Señor, no las toques. Me dijo, mi ángel las va a tocar. Entonces yo nomás me quedé, será que grito o lloro, pero cállate, Fernández, siéntate. Si es el Señor el que te está hablando, Él las va a venir a tocar. Ya no había nadie ahí, nomás estaba, no, fíjate que estaba yo también. Pues estaba la hermana Tora, la mamá estaba ahí. Y yo nomás agaché mi cabeza, puso a orar, ¿verdad? Mano, las dos muchachas, no había nadie más en el púlpito, en frente, más que ellas, en el altar. Y empezaron al mismo tiempo, casi empezaron a gritar de manera temblar, y gritar y glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque dijo que su ángel las iba a tocar, su ángel las tocó. Vi un ángel, no, sentí algo yo, nada, hermano. Entonces no le puedo decir, oye hermano, yo sentí nada, no sentí nada. Si él no me hubiera dicho que su ángel las iba a tocar, hermano, yo no hubiera sentido nada. ¿Entiendes? Pero los ángeles están a nuestra disposición, no porque nosotros les ordenamos a los ángeles, sino porque el único que les puede ordenar a los ángeles, Dios. Amén. El único que le puede ordenar a los demonios es Dios. Amén. Nosotros a través del Espíritu Santo podemos hablar la palabra y Dios es el que hace que esa palabra venga a acontecer. Amén. Cuando el hermano Abraham empezaba a orar por la galería de oración, él se esperaba hasta que el ángel venía, porque el ángel había sido enviado de la presencia de Dios. El hermano Abraham no le ordenaba al ángel que viniera. Si usted escucha, si usted lee, el hermano Abraham decía, saben por lo que estoy esperando, ¿verdad? Estoy esperando que él se manifieste. Si él no quiere manifestarse, no va a pasar nada. Pero si él quiere manifestarse, va a pasar. Y a veces hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y hasta el último, oraba por una o dos personas y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque no se manifestó. ¿Por qué? Porque yo no le puedo ordenar al ángel. El que le puede ordenar es Jesucristo. Y eso se está refiriendo aquí, hermano. ¿Entiendes? Porque la gente tiene cosas al revés. Y los tiene al revés porque quieren mostrar que tienen revelación. Que tenemos mucha revelación. No se puede. ¿Entiendes? No se puede. Yo quisiera, por ejemplo, que todos que cantáramos, que todos gritáramos y saltáramos y danzáramos, y eso estaría muy bonito, pero yo no puedo hacer eso. El único que lo puede hacer es Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo, gloria al Señor. Versículo 19. Está hablando de esta persona que estaba privando a la gente de la humildad verdadera. En versículo 19, y no haciéndose de la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? No agarrándose. En otras palabras, no agarrando la cabeza, poniéndola a un lado y diciendo, yo soy la cabeza. No, la cabeza es quien de la iglesia, es Jesucristo. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, el que tiene la preeminencia en la iglesia, o el que debe de tener esa preeminencia, es el Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Si leemos otras dos escrituras más. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 1 al 4. Y luego de ahí nos regresamos a Hebreos 13.
Observe. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos del padecimiento de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aceptad la grey de Dios que está entre vosotros, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces aquí está Pedro, aquí les está diciendo a estos hermanos cómo deben de tratar la grey. No como enseñoreándose de ella, pero con cuidado, siendo ejemplo de la grey. No con ganancias, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no por fuerza, sino voluntariamente. Y ese es otro problema que tenemos, que quiere tener la gente a la fuerza, y si la gente trata de buscar otro lugar, inmediatamente le echan miedo que les va a caer no sé qué, y que se les va, como dijo el hermano Ram, se les va a sacar la siembra, se les van a morir las vacas, le va a ir mal en el trabajo, y le empiezan a decir un montón de cosas para que la gente tenga miedo. Pero el hermano Abraham dice bien clarito: usted es libre de ir a la iglesia que mejor le convenga. Versículo 13, capítulo 13 del libro de Hebreos, el versículo 17. De nuevo, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Porque agarramos todos estos versículos y sí, tenemos que hacer lo que la Biblia dice, pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Porque si nos dicen algo contrario a la palabra, no estamos obligados con ningún hombre, estamos obligados solamente con uno, y es el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Mucha gente se agarra de aquí para decirle: Dios, hermano, usted tiene que hacer esto y lo otro y lo demás, y obedecerme, y no sé qué cuánto más, pero no es así. Ahora, en el mensaje un día, si me dan 10 minutos más. Ahora, el Espíritu Santo nunca lo va a hacer que usted diga amén a algún credo hecho por el hombre. O sea, por aproximadamente párrafo 37. Solamente va a apuntar la palabra de Dios con un amén, porque así es. El Espíritu Santo no lo va a guiar a otro camino. La cosa extraña es que todos nosotros, todas nuestras grandes denominaciones y cosas, clamamos ser guiados por el Espíritu Santo, y hay muchas diferencias en este día, y hay muchas diferencias entre nosotros como el día de la noche. Entonces, es lo que tenemos que averiguar. Lo que se me está predicando es la palabra o no. Pero cuando Pablo, ese pequeño fariseo, recibió el Espíritu Santo cuando Ananías lo bautizó y se fue a Arabia y estudió allá por 3 años, regresó y nunca consultó con ninguna iglesia o con ninguna otra cosa por 14 años, pero cuando fue y se encontró con Pedro, la cabeza de la iglesia de Jerusalén, ellos miraban la doctrina de la misma manera. ¿Por qué? El Espíritu Santo, donde Pedro bautizaba en el nombre de Jesucristo, Pablo hacía la misma cosa sin que nadie le dijera. Donde Pedro enseñaba acerca del bautismo del Espíritu Santo y santificación y todas estas cosas, Pablo hacía lo mismo sin consultar la iglesia, porque él tenía el mismo guía,
Entonces, ¿cómo nosotros hoy en día, cómo podemos estar nosotros hoy en día cuando la gente niega estas verdades? Cuando Pablo enseñó de la manera que la iglesia se debería de poner en orden, y Pablo tenía la misma doctrina porque tenían el mismo guía. El guía no lo va a llevar por otro camino o de otra manera, o lo va a mandar a leer. El guía no va a mandar a uno por este camino, al otro por el otro. El guía no va a mandar a usted por el este y al otro por el oeste. Él los va a mantener juntos. Y si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos mantenga juntos, seremos uno. Pero si nosotros dejamos que el diablo nos ponga en el camino equivocado, sí seremos uno, de un solo corazón, de una sola mente, de un solo acuerdo, por un solo Espíritu, el Espíritu Santo. El guía de Dios te llevará a toda verdad, eso es correcto, pero usted tiene que seguir ese guía. Amén, eso es lo que tenemos que hacer, seguir el guía. Él es nuestro guía. No hay otra manera de hacerlo, hermano. Usted y yo tenemos que seguir ese guía. Porque ese guía es nuestro absoluto. Amén. En el mensaje, una total liberación. Dice el hermano Branham, ahora todos, en el párrafo 28, dice, ahora todos estos oficios de la iglesia deben de ser puestos conforme a la Escritura y deben de tener órdenes escriturales de lo que deben de hacer cada oficio. Por lo tanto, los trustees, no diáconos, los que arreglan la iglesia, tiene otro nombre, los síndicos, gracias. Entonces los síndicos tienen su oficio propio, los diáconos tienen su propio oficio propio, el superintendente de la escuela dominical tiene su propio oficio propio, y el pastor es la cabeza de la iglesia. Yo no lo estoy diciendo, está diciendo el hermano. Hablando en conducta, orden y doctrina de la iglesia, predicado en el 58, párrafo 60 en inglés. El pastor debe llamar a cada individuo y decirles que estén reverentes y guarden su orden. El pastor debe ser un hombre que tenga mucha humildad en él, pero no tan humilde para que él sea como Jesucristo. Cuando él miró algo errado en la iglesia, entonces él tejió aquellas cuerdas y sacó a la gente de la iglesia. Ahora la iglesia de Dios es la casa de juicio y el pastor es la autoridad más alta en la iglesia. El anciano es la cosa más alta en la iglesia apostólica, aparte del Espíritu Santo. Espíritu Santo, el pastor. El Espíritu Santo trae el mensaje directo al anciano y el anciano se lo da a la gente. Amén. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de quién es la cabeza de la iglesia y cómo la iglesia debe ser gobernada. Amén. Porque es lo que necesitamos, hermano, saber cómo gobernarnos. Amén. Gloria al Señor. En el mensaje a Hebreos capítulo 7, parte 2, este está en español, predicado en el 57, en el párrafo 292 en inglés. Dice, ahora si hay cualquier cosa errada en la iglesia de la cual usted sepa, algún individuo, alguna persona, cualquier cosa, es su deber arreglar eso, o le va a responder a Dios si usted no arregla esas cosas. Me estoy refiriendo a ustedes, la iglesia.
los va a hacer a ustedes responsables por eso. Eso es correcto. Esa es la manera que la iglesia debe de ser, debe de correr. Esa es la manera de la Biblia. Ese es el orden de la Biblia. Es la soberanía de la iglesia local. El pastor es la cabeza. Eso es correcto. Amén. Entonces, no es mi idea. Si nosotros creemos que el mismo mensaje que predicó Pablo, que predicó William Branham, Amén. y que están sobre el mismo fundamento, entonces para mí esto es parte de la escritura. Amén. No que yo me estoy haciendo, oh, miren de mí, no. El hermano Branham también dice en otros partes que vamos a leer después, dice, si su pastor está errado, usted tiene el deber, es su obligación. Amén. Ir con el hermano, con el pastor y decirle, ¿sabes qué, hermano? Estás cerrado aquí, aquí y aquí. Amén. ¿Por qué? Porque el pastor, aunque es la cabeza de la iglesia, no es más grande, no es más grande que la iglesia. No. Todos somos iguales. Amén. Amén. Somos achichincles del mismo jefe. Ese es Jesucristo. Amén. Amén. Ninguno de nosotros podemos decir yo soy mayor o yo soy menor. No. Todos nosotros somos iguales, hermano. Cada uno de nosotros tenemos nuestro llamado, nuestra posición en el cuerpo místico de Jesucristo y debemos de tomar nuestra posición. En el mensaje, el pacto de Abraham confirmado, el hermano Abraham dice, cuando usted toma credos en lugar de la Biblia, entonces está tomando la iglesia para su salvación. Y Cristo debe ser su salvación. El Espíritu Santo es el guía y Él guía a la iglesia. Dios nunca envió obispos y cosas así para guiar iglesias o denominaciones. Él envió al Espíritu Santo para guiar la iglesia. Esa es la idea de Dios. Él debe saber lo que está correcto porque Él es Dios. Amén. Gloria al Señor. El hermano Abraham también nos muestra que cada movimiento de Dios se denomina después de que sus fundadores originales mueren. Lo que Dios quiere es una iglesia independiente. Mire lo que el hermano dice. Lutero apartó la mirada de la denominación católica. ¿Qué vio él? Una columna de fuego. Él vio una iglesia independiente. Wesley apartó la mirada de la denominación anglicana. Él vio la misma cosa. Los pentecostales apartaron la mirada de todas las denominaciones. ¿Y qué llegaron a ser? Un pueblo grande y poderoso. Pero ¿qué hizo cada uno de ellos? Cuando los fundadores, Lutero y Wesley y aquellos, cuando apartaron la mirada y vieron lo que ellos hicieron y se pusieron en marcha, sus hijos que venían tras ellos miraron hacia atrás, hacia aquello de donde habían salido, fuera de la denominación, y llevaron a ese grupo de gente de regreso al mismo enredo del cual habían salido. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo requiere de nosotros? Una iglesia independiente. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque si no tenemos una iglesia independiente, estamos igual que las demás denominaciones. Amén. Donde el liderazgo del hombre toma lugar del liderazgo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y eso no le gusta a Dios, no le agrada. A mí no me importa de dónde sea, si es de Jeffersonville, si es de Canadá, si es de donde venga, no es conforme a la palabra de Dios. El pastor es pastor de la iglesia local y solamente de allí. El pastor no tiene nada que ordenarle al pastor de la otra iglesia lo que tiene que hacer. Porque eso es lo que acabamos de leer. Eso no le agrada al Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué estamos supuestos a hacer cuando el liderazgo de Dios es quitado de la iglesia y el liderazgo del hombre toma control? Aquí está la respuesta.
El hermano Branham dice, en la iglesia metodista y en muchas de las denominaciones protestantes, lo que el obispo dice, eso es el absoluto. Eso es todo. Lo que el credo dice, eso es el absoluto. En los pentecostales es lo que el supervisor general dice. Si es que alguien puede tener un avivamiento en cierto lugar o no. Lo que él dice, eso es el absoluto. Si usted no está de acuerdo con sus palabras, entonces usted es expulsado de la organización. ¿Ve? La palabra no es considerada en lo absoluto. ¿Ve? Usted obtiene estos otros absolutos, cada uno teniendo su propio absoluto. Pero usted sabe, no lo digo con sacrilegio, lo digo por la verdad. Me siento como Pablo cuando dijo en Hechos 20:24, ninguna de estas cosas me mueve. Estoy diciendo a no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice el hermano, no estoy preocupado por estos absolutos, ya sea el Papa, el obispo, o un supervisor general, o un consejero, o un sistema, o lo que sea. Ninguna de estas cosas me mueve. No me importa si dicen, bueno, nosotros nos vamos. Eso no hace una diferencia. Estoy dando a conocer solo a Jesucristo, su palabra manifestada entre nosotros. Estoy atado a eso. Ese es mi ancla. Me he anclado en eso. Si el profeta de Dios para nuestra edad no quería nada que ver con un sistema organizado, una iglesia bajo el yugo de un supervisor general o un obispo, entonces nosotros también deberíamos de seguir su ejemplo. Vamos a ponernos de pie. Aún el hermano Branham dice, ustedes, Tabernáculo Branham, dicen que yo soy su absoluto. Pero él nunca dijo, yo soy su absoluto. Él dijo, ustedes dicen que yo soy su absoluto. La palabra de Dios es nuestro absoluto. Amén. Amén. Eso es en lo único que nos tenemos que basar, en la palabra de Dios. No nos podemos basar en nada más, hermano. Cuando alguien nos venga a decir algo, asegurémonos, por el amor de Cristo, asegurémonos que está en la Escritura. Amén. Aseguremos que lo que nos dicen está en la palabra de Dios, hermano. Lo que hemos hablado en esta noche ha sido lo que la palabra de Dios dice. Leímos al último las citas del profeta, pero todo lo demás ha sido lo que la palabra de Dios dice. El Espíritu Santo no le dijo a Pedro que ordenara a Bernabé ni a Pablo como apóstoles. No, el Espíritu Santo les dijo a la iglesia local de Antioquía, donde Pablo y Bernabé se reunían, que los ordenaran como apóstoles y los mandaran. ¿Verdad que sí? Sí, ¿verdad? Ese es el ejemplo para nosotros, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, es doloroso enseñar, Padre, nos cansamos. Señor, nuestra mente se fatiga, Señor, por tanta lectura, Señor. Padre, pero ayúdanos, Señor. Padre, que no nos enredemos, Señor, con ningún hombre, Señor. Que los hermanos tampoco se enreden conmigo, Padre. Pero permítenos, Señor, anclarnos en ti, Padre. Que tú seas nuestro guía, Señor. Padre, que cuando todo se viene oscuro y no sepamos el camino de regreso al hogar, Señor, podamos levantar nuestras manos, Señor, y acordarnos que tú has puesto una línea, Señor, de regreso al hogar, Padre. Esa se llama oración, Señor. Que clamemos a ti, Padre. Tú dijiste, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre bendito, que lo hagamos, Señor, que levantemos nuestras manos, Padre, que podamos, Señor, agarrarnos de esa línea y no soltarnos, Señor, aunque nos duelan nuestras manos, Señor, aunque las ramas, Señor, peguen contra nuestras manos, Señor. Padre bendito, que nosotros no nos soltemos de esa línea hasta que lleguemos de regreso al hogar, Señor, hasta que nos aseguremos que nuestros amados, que nuestras esposas, que nuestros hijos estén a salvo, Señor. Padre bendito, porque de eso se trata esto, Señor. Padre, no se trata de enredarnos con ningún hombre, Señor. Él mismo dijo que él era un guía y empezó a dar vueltas y vueltas en aquella montaña, Señor. Y se dio cuenta que estaba perdido, Padre, porque él mismo eso mostró, Señor, que nosotros no podemos seguir solamente a William Branham y que
quedarnos con nuestros ojos cegados, Señor. Tenemos que regresarnos al verdadero guía, que es tu palabra, Señor. Padre bendito, y tomar esa palabra, Señor, y comérnosla y tragárnosla, Señor. Aunque nos cueste, Padre bendito, aunque nos duela, Señor, aunque nuestra mente se fatigue y se canse, Señor. Permítenos hacerlo, Padre. Señor, porque es doloroso crecer, Señor. Padre, pero es necesario crecer, Señor. Es necesario que tu iglesia crezca, Señor. Ayúdanos a crecer, Padre. A crecer y a levantarnos y a elevarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Padre bendito, que no nos enredemos con las cosas del mundo, Señor. Padre bendito, Señor, si este no es el lugar para que mis hermanos estén, guíalos, Señor. Guíanos, Señor, a estar en el lugar correcto, Padre. Pero permítenos que podamos estar seguros, Señor, que está conforme a tu palabra, Padre. Que está conforme a tu palabra, Señor. Yo no quiero hacer nada fuera de tu voluntad, Señor. Tampoco mis hermanos quieren hacer algo fuera de tu voluntad, Padre. Pero permítenos asegurarnos, Señor, antes de mover un paso, Señor, Padre, porque estamos caminando, Padre, literalmente, Señor, Padre, en hielos muy delgados, Señor. Y si damos el paso equivocado, Señor, vamos a caer y vamos a morir, Señor. Padre, pero permítenos seguir las pisadas del Maestro, Señor. Permítenos seguir esas pisadas, Señor, para poder, Señor, estar seguros, Padre. Ayúdanos, Señor, y bendícenos, Padre. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu mensajero, Señor. Padre bendito, porque tú lo enviaste, Señor. No es que nosotros lo pedimos, Señor. Nosotros ni sabíamos que existía tal cosa, Señor. Pero tú lo enviaste, Señor, porque los ángeles tú los mueves, Padre, no los hombres, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén.